Bienvenidos a En la Mesa con Julio González, el podcast donde hablamos acerca de liderazgo, gerencia y equipos de alto desempeño. Hoy me acompaña Miguel Curiel, que es un nuevo amigo, ya no tan nuevo, de hace un par de años que nos conocemos y con quien he tenido el privilegio de trabajar de cerca con él y su equipo. Miguel es ingeniero mecánico y es el director de operaciones y el director general de México y vicepresidente de operaciones para Driscoll's. Driscoll's es un cliente que tenemos en México y ahorita Miguel nos va a hablar un poco más de eso. Miguel, bienvenido al podcast. Sí, muchas gracias, Julio, por invitarnos, ¿no? Después de casi 3 años de trabajo que llevamos, es un gusto aquí tratar de hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este trayecto que hemos tenido con Table Group. Excelente. Antes de eso, háblanos un poquito de Driscoll's y tu trayectoria en la empresa, incluso un poquito de tu historia antes de Driscoll, cómo llegaste ahí y cuéntale a la gente un poquito también de Driscoll. Yo ando diciéndole a todo el mundo que es el productor más grande del mundo en berries, pero cuéntanos cómo lo dices tú. Sí, a ver, yo creo que, bueno, Driscoll's es, vamos a decir, la marca más importante en berries, es la comercializadora más grande a nivel global de berries. Y en cuanto a la producción, tenemos productores que son de los más importantes a nivel mundial, pero tenemos muchos productores, ¿no?, en el sistema de Driscoll's. ¿Y cuánto tiempo tienes ya trabajando con Driscoll's? Voy más de 15 años, ¿no? Aquí en México, todos aquí en México, y los últimos 5 años como director general ya de México, en Driscoll's. Excelente. Excelente. Miguel, como te decía hace un rato antes de que comenzáramos la llamada, uno de los propósitos de este podcast es ayudar a crear una cultura de líderes saludables y efectivos, equipos de alto desempeño. Entonces, de cara a eso, ¿cómo está el estado de liderazgo hoy en México? Bueno, es una pregunta con muchas respuestas posibles, ¿no? Pero hay que posicionarnos en nuestro tiempo. Creo que Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia de los líderes de México el día de hoy, ¿no? Sobre todo los líderes globales que están en operaciones globales, un entorno externo complejo, por decirlo en corto, pero también un entorno regulatorio y en el territorio mexicano con sus retos, desde el Estado de Derecho, que está muy frágil, muy débil. Entonces, como empresa, como empresarios, definir tus planes de negocio, hacer tus inversiones en una base frágil por la debilidad de la aplicación de la ley en donde estamos operando, pues genera una mayor complicación. Pero presiones de parte del gobierno federal buscando el beneficio de los trabajadores para bien, del cual aplaudimos y apoyamos, pero generan esas tensiones, ¿no? Aumentar las restricciones para poder producir, por un lado, cumpliendo con todos los requisitos de ley, en un terreno que es muy disparejo, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, pues estas reglas de juego se aplican para todos, está bien, se vale. El problema es que no es aplicable, ¿no? No se logra aplicar, no que el gobierno no lo quiera, lo quiere, pero las condiciones de México impiden que esas reglas se apliquen a todos al parejo. Por lo tanto, siempre estás compitiendo con desventaja. Los recursos limitados, la necesidad de, como país, de ser más productivo, porque nuestra fuerza laboral ya empezó a entrar en el inicio de un declive. El bono demográfico que teníamos ya empieza a dejar de ser y vamos a empezar a ver en los siguientes 30 años que la carga económica del país, productiva, de la base productiva del país, va a ser en menos hombros que van a tener una mayor edad, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de ser más altamente productivo es mayor para muchas menos personas, ¿no? Y hables del una punto... especie de tormenta perfecta, ¿no? Pues Una sí, especie de tormenta perfecta donde tienes muchos factores externos que afectan, ¿no?, la realidad del liderazgo
pero también al mismo tiempo una mayor necesidad de mayor productividad. ¿Dónde, ¿Dónde te deja eso a ti como líder, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿dónde te enfocas para construir y desarrollar mejores líderes? ¿Por dónde empiezas? Sí, o sea, si vemos en mi desarrollo profesional y desde pequeño, si vemos la manera en que se ejercía eh, liderazgo de una organización, y digo de la organización, no tu rol de líder, porque siempre hay alguien que debe de tomar ese liderazgo de una organización. Las organizaciones no se mueven solas. Entonces, en esta toma, estés preparado o no, te toca, ¿no? Eh, yo tuve una situación personal, familiar, donde me tocó ser el líder de mi familia, sin yo pedirlo, ¿no? Pero Ujú, estás ahí y tienes que actuar ante las condiciones. Entonces, hoy, a todos los líderes de empresas que están llevando organizaciones en México, algunos escogimos estar aquí, otros no escogimos estar aquí, pero estamos en este rol. A diferencia de lo que digamos, un rol tradicional de líder donde había pues más dirección, más autoridad en la gestión, más firmeza y era una manera más autoritaria, por así decirlo, de dirigir, porque era lo que ujú, se necesitaba. Hoy ujú, pues podemos hablar de un liderazgo desde atrás, ¿no? Un liderazgo más buscando apoyar a la gente, más buscando empoderar. Pero yo creo que al final el liderazgo es una persona a la vez, ¿no? Es el desarrollo y el crecimiento de una persona a la vez. ujú. Algo Está buenísimo. que comparto con mi equipo es todos, esta es una organización con una cultura igualitaria, e incluso a pesar de tener puestos diferentes, todos somos iguales, pero hay gente que lleva más carga que otros, ¿no? Y eso es lo que define un poco nuestra estructura, ¿no? Entonces es un poco mi Ujú. perspectiva en cuanto a liderazgo, es más desarrollar una persona a la vez Eso está que... buenísimo. Tú sabes que yo siempre digo que el desarrollo es mucho mejor y mayor que el entrenamiento. Ujú, Para tú tener, si tú eres líder, tienes que entrenar a la gente en las cosas que tienen que hacer, ujú, ¿ok? Pero yo siempre digo, el entrenamiento es transaccional. Puedes entrenar a tu perrito a que dé la pata, ¿no? O cuando piensas en estas empresas que son muy buenas entrenando, tú vas a Starbucks aquí en ujú. Atlanta, allá tú estás donde en Guadalajara, estás hoy en la oficina. Guadalajara, sí. Vas a un Starbucks en Guadalajara o en Pekín y pides un moca blanco y te van a dar el mismo moca blanco porque alguien los entrenó muy bien. Y el entrenamiento obviamente es importante porque sirve a la transacción de la que vive una empresa, ¿no? Y precisamente yo digo, el entrenamiento es transaccional. Sin embargo, digo que cuando se trata de liderazgo, esa palabra que tú usaste, desarrollo, y me encantó como lo has dicho, una persona a la vez, el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la persona que yo estoy Ujú, dirigiendo, es mucho más importante que solo entrenarlo, porque pasa de ser transaccional a ser transformacional, ujú, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando estabas más joven? Tuviste un mentor, tuviste alguien que te ayudó, tuviste alguien que te enseñó una parte de tu trabajo. Yo siempre le digo, de vez en cuando le digo a los mentores que he tenido en mi vida, que yo tuve la dicha de estar en los hombros de gigantes. Y hay un dicho que dice, hasta un enano ve más lejos en los hombros de un gigante, ujú. ¿no? Y yo creo que alguien tuvo ¿cómo se llama? El tiempo de decir, aquí veo potencial en Julio y voy a encargarme de desarrollarlo. Alguien hizo eso también en Miguel y ahora tú lo estás haciendo en otras personas. Me ha encantado eso que has dicho de desarrollo de liderazgo de una persona a la vez, a pesar de que hay incertidumbre y a pesar de que hay condiciones difíciles, ¿no? En el entorno, como Sí. decías. Eso está muy, Sí, muy bueno. sí, y en eso yo creo que sumando a ese comentario, reflexionando sobre cómo, digo, hoy seguramente tengo un estilo de liderazgo visible desde fuera, hoy yo no te sabría decir cuál es, pero em,
creo que algo en mi etapa temprana de gerente, coordinando el trabajo de gente, en mis 31, algo de lo que más me llenó de satisfacción es ver que la gente rompía sus propios techos, ¿no? Y tengo muchas historias en mi carrera donde el mayor halago que he recibido es cuando alguien me dice que han podido hacer más de lo que ellos mismos imaginaban, ¿no? Entonces eso es, eh, pocas cosas me llenan de tal satisfacción que eso son contadas, no son muchas, pero son relevantes. Entonces el ser parte de eso eh, me ubica en la responsabilidad que hoy tengo, ¿no? También en esa experiencia, un ex jefe, hablando de quién me llevó por este lado, un ex jefe joven, yo tenía, te digo, en estos early 30s, ¿no? Temprano en mis 30s, con muchos sueños y todavía los tengo. Me preguntaba, oye, ¿qué quieres hacer en la vida? Digo, le compartí que quería ser empresario para tener un impacto en la comunidad lo más amplio posible, ¿no? Me dice, oye, ¿y no crees que si eres parte de una organización más grande puedas tener un impacto mayor? Y eso me resonó, ¿eh? Estaba en este debate de todos los jóvenes entre ser empresario, ser mi propio jefe o irme al mundo corporativo. Y eso me ayudó a decir mis habilidades, mis gustos, mis fortalezas quizá me ayudan a navegar mejor en una organización pues más grande, ¿no? Y hoy, pues aquí tengo la oportunidad de ser esa palanca de desarrollo y tener ese impacto. Sumando lo que, conectando con las palabras que dijiste, de el desarrollar gente, la manera en que vemos nuestro trabajo, lo primero es generar condiciones dignas para el trabajo, pero el objetivo es generar trabajos y retos dignificantes de la persona, ¿no? Que permitan a la persona crecer, tener más capacidades, tener más habilidades y estar más preparado para la vida, ¿no? Eso, ¿no? Eso está buenísimo y sé que tienes la Operación de México. ¿Cuántos empleados tienen, Miguel, bajo tu responsabilidad en todo Sí, más o México? menos alrededor de 1,200 empleados anuales, ¿no? De año redondo, de todo el año. Y cuando tenemos operaciones temporales como viveros, pues, se suman otros 2,000, ¿no? En total, poco más de 3,000 trabajadores en México. Y eso incluye a los productores, ¿cierto? No, no. Cuando tú Oh, wow. sumas el sistema de Driscolls, estás hablando el sistema, productores, trabajadores de campo, estás hablando cerca de los 80,000 trabajadores, ¿no? Que hay en México. Imagínate. Ujú. Imagínate. Y yo que tuve el privilegio de estar contigo en uno de los eventos de productores, o en dos ya he estado de los eventos de productores, me he dado cuenta del impacto directo que tienen en pequeños empresarios en México que están sembrando y produciendo fruta y el acompañamiento que ustedes le dan, esa palabra de dignificación, ¿no? Que ustedes le dan a estas personas, pues a mí me ha cambiado la vida. Yo que vivo ahora en Estados Unidos y que compro de vez en cuando en Costco, y Costco es un cliente, bueno, y en Publix también, Ujú. y esos dos son clientes que le compran a Driscoll's. Cuando compraba frutas de fresa, que es lo que en mi casa hacemos muchos smoothies de fresas con proteína, etcétera. Antes no le ponía atención a la marca de fresa que compraba, pero desde que empezamos a trabajar juntos, me di cuenta que a veces compraba Driscoll's y a veces no, porque Ujú. no sabía que era Driscoll's, y le empecé a poner un poquito más de atención. Y luego otra cosa que me impactó mucho fue el haber podido ir a los viveros y ver el cuidado que le dan a lo que ustedes llaman inocuidad, creo, no sé si lo Sí, pronuncié bien, sí, sí, sí. el tener una fruta que es limpia, que es Ujú. perfecta, el trabajo en la genética. Es un trabajo re inteligente, es un trabajo increíble lo que va a investigación y desarrollo, pero lo que tú me estás hablando hoy no es de la fruta y de la producción, sino de el dignificar a la fuerza laboral y del impacto en la comunidad. Eso está maravilloso. Quiero pasar a hablar ahora de equipos, porque si bien es Sí. cierto que
necesitamos líderes, también es cierto que no logramos hacer nada si no tenemos buenos equipos. Nosotros hablamos mucho de equipos de alto desempeño y Lincioni, nuestro fundador, diseñó o amalgamó, ¿no?, una especie de modelo que habla de, para que tengas un equipo de alto desempeño hay 5 conductas que son clave, que es generar confianza, que es seguridad psicológica, permitir a la gente tener buen conflicto de ideas y no de egos, que la gente se comprometa a las decisiones, rendición de cuentas y por último atención al resultado colectivo versus que todo el mundo esté en un equipo ejecutivo jalando para su silo. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de crear equipos de alto desempeño, que lo hacías antes de trabajar conmigo, obviamente, porque la gente sigue tu liderazgo, pero cómo ha sido para ti la utilización de este modelo en los últimos años? Bueno, lo hemos platicado en el pasado, varias cosas. Me parece que el arte de hacer equipos, de formar equipos, de desarrollar equipos, no está tan presente en las organizaciones. Todo el mundo hablamos de equipos de alto desempeño, trabajo en equipo, pero la realidad es que si tú ves el currículum y las inversiones de entrenamiento de las empresas, van generalmente orientados, 90% van orientadas o 98% al desarrollo individual, ¿no? Pero el porcentaje de inversión que hay en el fortalecimiento y desarrollo de equipos es muy, muy bajo. Yo pensaría que los programas de desarrollo individual deberían de ser no más del 50% de la inversión y los programas de fortalecimiento de equipo deberían de ser 50% por lo menos, ¿no? Quizás hasta 2/3 partes. ¿Por qué? En el mundo de hoy y en las organizaciones de hoy no vas a llegar muy lejos con los esfuerzos individuales. Lo que nos va a llevar a los niveles que requiere el mundo empresarial de hoy es que podamos multiplicar los talentos y las capacidades de cada individuo a través de un trabajo fuerte de equipo. Y para hacer eso, pues no es algo que se ordena, es algo que se hace partiendo de la base del cimiento, que es la confianza entre los individuos en todas las dimensiones de la confianza. Entonces, hacer equipo, desde mi experiencia, es ir puliendo, ¿no? Ir picando, tallando la piedra para darle forma al equipo. Y luego sucede que hay cambios, ¿no? Hay cambios de estructura, hay cambios de personal, y te tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que puede permanecer? Y es muy importante, ¿no? Mantener ese espíritu de trabajo, principios, obviamente los valores, ¿no? Que son centrales al equipo y que esos valores sean compartidos. Me parece que desde la estructura del pensamiento de Lencioni, invertir y trabajar en fortalecer la confianza es parte de hacer tu entrenamiento todos los días, ¿no? Ese es un ejercicio obligado, no es decir, ya tenemos la confianza, ahora lo que sigue, ¿no? La confianza, hay una analogía que utilizo, es como construir un puente por el cual vas a transitar. Entonces, cada interacción que tienes con los individuos, estás tirando una viga sobre ese puente, ¿no? Y estás fortaleciendo ese puente. Cada momento, ¿no? Cada acción desinteresada. Un puente que no sabes cuándo lo vas a cruzar. Pero el día que lo tengas que cruzar, necesitas que sea un puente sólido, donde tú le puedas decir al colega, oye, necesito que hagas esto por mí, y el colega no te pregunte y te diga, oye, pero pues muéstrame el por qué lo tengo que hacer. Que la respuesta sea, tengo toda la confianza en ti, no tengo ninguna duda de lo que me estás pidiendo y te apoyo a ciegas. Ese es cuando construyes un puente amplio por el cual transitar. Y conectando eso con el mundo que hoy tenemos, complejo, cambiante, donde tienes que tomar decisiones pues complejas y requieres que el equipo confíe y las personas confíen en tus decisiones, en tus acciones, el ejercitar ese músculo todos los días es crítico, ¿no? Sí, Miguel, y sabes que justo hoy en la mañana hablaba con otro CEO
y es nuevo, un cliente nuevo. Tuvimos literalmente la primera llamada y le preguntaba por los puntos de dolor del equipo, ¿no? Me parecía muy chistoso porque me decía que los resultados, que no le están poniendo atención a los resultados y que no están dando cuentas, que people are not doing their job, no están siendo accountable. Entonces, yo le decía que interesante que esas son las conductas 4 y 5 en el proceso. Hoy, en unos minutos que tuvimos antes de esta grabación, la conversación se llevó alrededor de la idea de resultados y tú me dijiste que obviamente como líder y como director general te importan los resultados, pero me pareció muy interesante tu demeanor, ¿verdad? Tu estilo, no sé cómo decir demeanor en español, tu forma tan tranquila de decir, no me importa tanto el resultado como me importa el proceso. ¿Ok? De cómo llegas ahí, ¿no? De valorar más eso. Y si piensas en un equipo de fútbol, por ejemplo, que en México el fútbol es algo muy grande, es más importante cómo se entrenó el lunes y cómo dormiste el martes y cómo hiciste tu tarea de observar el video el miércoles al partido del sábado, ¿verdad? Todo ese proceso es mucho más importante lo que hacemos antes. Entonces, ok, todo ese comentario para aterrizarlo en una pregunta. La mayoría de los líderes están enfocados en resultados y en que la gente haga su trabajo. Sin embargo, el proceso requiere construir ese puente de confianza. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? A ver, yo creo que quienes viven del resultado, a mí me parece, son los directores generales de cualquier organización. O sea, al final tienes que dar cuentas al consejo y al consejo directivo. Pero, mucha gente seguido nos preguntan, oye, ¿estás estresado o dormiste bien, no? Pues sí, cuando haces todo el esfuerzo, cuando pones toda tu inteligencia, toda tu capacidad a lo que lo tienes que poner, pues no puedes ver hacia atrás y perder sueño. O sea, pusiste todo, ¿no? Ahora, lo mínimo, creo que cuando yo veo que no logramos los resultados, a ver, estamos en la agricultura, ¿no? Y dependes mucho del clima, pero justo hoy en la mañana tuve una conversación con unos consultores. Tenemos rangos de rendimiento muy variables entre productores y en un resumen muy rápido les decía, la mitad del negocio lo único que puedes hacer es ponerte en unas condiciones, ponerte las mejores condiciones para tener éxito. ¿Qué tienes que hacer? Escoger un buen terreno, tener buen agua, tener buena tierra, plantar, ejecutar tus plantaciones. Ahí es 50%. El otro 30% es operar bien, pero 20% ya depende de la mano del productor individual. Aquí dependemos mucho del clima y se nos viene una helada, no tenemos el volumen, no le entregamos al cliente. Ese es un resultado. Pero ¿qué hiciste tú para poder ponerte en una posición de éxito? Si hiciste todo lo que tuviste que hacer, si estabas visitando el campo, si estabas platicando con productores, si tomaste en cuenta los pronósticos de clima, si actualizaste tus modelos, bueno, el resultado, hay un rango, hay una probabilidad de que sea 10% abajo, 10% arriba. Hoy la probabilidad te jugó en contra, ¿no? Entonces, creo que siempre que hay una falla, siempre que hay, que hay más que una falla, que no se consigue el resultado, lo primero que tenemos que ver es, ¿hicimos lo que nos correspondía hacer? Y si la respuesta es sí, es aprender, es decir, ¿qué podemos hacer mejor, ¿no? Y dar hacia adelante. Ahora, si no hiciste lo que tenías que hacer, pues ahí no tienes excusa, ¿no? Ahí sí, pues es una autocrítica. Entonces, hay también un tema cultural en México donde, en el centro de México por lo menos, se valora la cultura del esfuerzo y no del resultado, ¿no? Presumimos que nos vamos a dormir, o sea, estamos trabajando hasta las 10 de la noche y llegamos al trabajo hasta las 7 desde las 5 de la mañana, ¿no? Pero yo creo que ese es un poquito diferente. El, el, es diferente el invertir todo el tiempo a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Es muy diferente. Sí, Y claro.
Y en México, digo, yo vengo de aquí de la cultura de Occidente, el resultado es como algo, pues, si es bueno, si es un buen resultado, festejamos, ¿no? Si es un mal resultado, pues también festejamos, ¿no? Es, me, tuve un evento cultural familiar en donde estaba un muchacho de Túnez, miembro de la familia, entre puros mexicanos, ¿no? Entonces compartimos anécdotas y al final me dice, no sabía cómo reaccionar porque por un lado estaban hablando de algo triste y todos llorando y luego hablaban de lo mismo y todos riéndose, ¿no? Entonces no sabía si reír o llorar, ¿no? En fin, yo creo que habla un poco de la cultura Eso de es un tema México, muy ¿no? interesante, Miguel, porque por un lado tú estás diciendo que debemos darle más importancia al proceso y al esfuerzo que al resultado para que nosotros haciendo las cosas bien, controlando lo que podemos controlar, nos aseguremos de que llevamos este Ujú. barco a buen puerto. Y yo creo que la analogía de la agricultura funciona demasiado bien para todo lo demás. Primero porque es sabiduría milenaria, literalmente, ¿no? Ujú. Que la gente viene sembrando de hace miles de años, pero al mismo tiempo hay una estadística creo que es Gallup, hizo esta estadística donde dicen que Ujú. 85% de las razones por las cuales una empresa falla en lograr sus objetivos son internas y no externas. Es decir, que Ujú. en el caso de un productor que no esté dando el rendimiento adecuado, Ujú. traslapando esta estadística ahí, que la mayoría de los casos no tuvo que ver con la helada o con el frío, sino que él no controló cosas y ahí sí, Ujú. como decías Sí. tú, no hay excusa y lo que toca es aprender, ¿no? Yo creo que eso está cargado de un montón de enseñanzas muy buenas para nuestros líderes ahí, pero al mismo tiempo lo que tú decías del tema cultural, que yo creo que Estados Unidos, como ejemplo, el enfoque de Estados Unidos es el primer lugar, el primer lugar, el primer lugar. Tienen un dicho que dice, segundo lugar es el primer perdedor, ¿ok? Entonces está esta idea de ser, y interesantemente, cosas buenas, cosas malas que tenga esa mentalidad, pero interesantemente son número uno en un montón de cosas, ¿no? Mira las Olimpiadas, por ejemplo, o casi que otros deportes o disciplinas, ¿no? Entonces, eso es interesante porque trabajando en Latinoamérica pasa mucho eso de que celebramos mucho el esfuerzo y eso no es lo que tú quisiste decir con valorar el proceso y el esfuerzo más que el resultado, es decir, de controlar lo que se puede controlar, ¿correcto? Sí, sí, y como todo, ¿no? Yo sigo mucho el tenis y digo, me ha tocado ver detrás de las escenas entrenamientos de todos los top, ¿no? Y obviamente cuando ves pelotear y pegar la bola, pues es el resultado de millones, de miles de horas de entrenamiento. Y lo que nos corresponde en las empresas es, si no conseguimos el resultado, pues repasar en qué hemos entrenado, ¿no? Si hicimos todo lo que tenemos que hacer. Y si a pesar de eso no logramos el resultado, pues lo que tenemos que hacer, ver es qué otro músculo tenemos que fortalecer, ¿no? ¿Qué otra herramienta tenemos que incluir? Y yo creo que ahí, digo, regresando algún al punto inicial, creo que hay una subutilización de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Y no es por vender lo que ustedes hacen, pero me parece que cuando logras tener un equipo de alto rendimiento cohesionado, que es como en un equipo de fútbol, tú das el pase sin voltear porque sabes que la persona va a estar ahí. En ese momento empiezas a entrar en este estado de flow de un equipo. Eso, más que el flow no sé si has leído a Michael Szymanski, algo así, Ujú. yo coescribí un libro con Dan Kahneman, pero este concepto de flow en lo individual también se puede lograr en equipo. Y Ujú. potencia enormemente la capacidad de lograr resultados y del alcance de un equipo. Ese para mí es como el estado máximo, ¿no? Lograr un estado de flujo, de flow de un equipo de alto rendimiento. ¿Qué dirías tú para cerrar del trabajo que hemos hecho? ¿Qué dirías tú uno o dos highlights que te ha añadido mayor valor? Eh,
Bueno, yo creo que primero tener una estructura, un marco teórico eh, fácil, ¿no? De entender, práctico más que fácil, práctico, que conectas cada uno de los elementos con tu día a día, ¿no? Y a través de este marco teórico, que es el de las 5 disfunciones de un equipo, ubicarte de manera sistemática en qué función tienes y en qué parte más específica de esa función tienes que invertir más tiempo. Trimestralmente, con el apoyo de Table Group, y bueno, cuando nos hemos saltado sesiones, la continuidad del equipo, trimestralmente resaltamos en qué tenemos que trabajar como equipo, en qué nos tenemos que fortalecer. Y esto es un compromiso de todo el equipo, ¿no? Creo que la metodología, la sistematización, el cómo hemos logrado conectar nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores con la prioridad más importante en la que tenemos que enfocarnos el día de hoy. Entonces vas desde esta visión de largo plazo, pasas por las estrategias y el mediano plazo para terminar en responder, todo eso está bien y hoy, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Mm. Buenísimo, Miguel. No, muchas gracias. No, yo estoy convencido, yo sé que tú también, que la salud de un equipo, la efectividad de un equipo es una gran fuente de ventaja competitiva para las organizaciones y en eso andamos. Gracias por la oportunidad que me has dado de trabajar con tu equipo allá en todo México, están casi. Y también gracias por compartir un poco de tu experiencia hoy. Quería pedirte cerrar de esta forma y yo sé que tal vez tendrá que haber un podcast entero, otro capítulo de un podcast entero, pero yo había escuchado de Hernán Cortés antes en la historia, porque yo no crecí en México, entonces leí como cultura general, me llamó muchísimo la atención, aunque más que México es la historia Mm. de América en realidad, pero tú fuiste uno de los que me ha dicho que Hernán Cortés tiene una mala reputación que tal Ujú. vez es injusta. ¿Por qué crees tú que Hernán Cortés es un líder del cual no solo los mexicanos, sino todos los latinoamericanos deberíamos aprender? Bueno, por el atrevimiento que tuvo, ¿no? Vino con 550 hombres a un país conquistó una ciudad que tenía más de 300,000 habitantes, ¿no? Que fue Tenochtitlan. Claro, tuvo aliados y demás, pero ese es el logro. La cuestión es el cómo lo hizo, ¿no? El Cortés al final lo que veía, y como dices, esto es una plática mucho más larga, me agarraste desprevenido, pero fue la manera, ¿no? La visión que tuvo. Yo creo que como al ir caminando, al ir descubriendo, fue generando Cortés una visión de un mundo, ¿no? De un mundo diferente. Yo creo que guardando las debidas dimensiones, todas las personas que estamos en una organización como empresarios, como directores generales, vamos caminando y vamos creando ese mundo, ¿no? Mucha gente te pregunta, oye, ¿y cuál es tu visión? Pues no tengo si le dices la verdad, dices, no tengo la menor idea, ¿no? Pero vas construyendo, no puedes decirlo, claro, ¿no? Pero vas construyendo, ¿no? Yo creo que eso, digo, y esto ahorita te lo contesto por esta pregunta creo que es quizá la lección más importante. Como, digo, hay una canción que dice, pues, caminante no hay camino, no se hace camino al andar, pero creo que en la medida en que Cortés fue caminando, fue descubriendo, fue viendo, se empezó a imaginar un nuevo mundo, ¿no? Y un nuevo mundo en donde había una unión de las dos comunidades, ¿no? De las dos poblaciones, los españoles y los Ujú. mexicanos, ¿no? Él tuvo el primer hijo mestizo, ¿no? Martín Cortés, y bueno, promovió mucho ese mestizaje. Nunca vino a conquistar, vino a quedarse, ¿eh? No vino a conquistar algo para la corona española, vino a crear un nuevo mundo en su visión. Entonces, esa es la lección que yo Buenísimo, tomaría, ¿no? buenísimo. Y creo que ha sido un muy buen, a pesar de que es una pregunta, como te dije antes, para otro podcast, porque la vida de Hernán Cortés y la historia es enorme. Creo que ha sido muy bueno que comenzamos esta conversación
hace unos minutos hablando de liderazgo y el momento difícil, pero que todavía necesitamos ese atrevimiento, ¿no? Y esa visión y ese ir creando ese camino. Y que gracias por lo que tú estás haciendo para inspirar a líderes con los que trabajas directamente en el lugar donde estás y al mismo tiempo nosotros como Table Group estamos ahora felices de apoyar a continuar creando ese buen liderazgo en México y ser parte de la solución a pesar de que los retos son bien significativos. Muchas gracias Miguel por este espacio, por compartir y por ese liderazgo generoso que tienes que compartes con la gente que te sigue. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.